Ya sabéis que desde hace más de 5 años he estado invirtiendo en proyectos de baja capitalización, también conocido como gemas, también conocido como aquellos proyectos que tienen entre 5 y 10 millones de market cap, y algunos de ellos los he estado compartiendo aquí en el canal. Y también destacar que a lo largo de los últimos meses me he estado centrando muchísimo en entender las narrativas de las criptomonedas. ¿Hacia dónde va el dinero? De hecho, si queréis saber más sobre ello, os dejo un vídeo justamente en una tarjetita o aquí abajo en la descripción, para que también podáis hacer lo mismo que yo estoy haciendo al día de hoy. Pero realmente no tiene mucho misterio lo que es la narrativa. La gracia es entender la narrativa con un buen análisis técnico y sobre todo fundamental. Y si encima sumas datos on-chain, ahí es donde realmente puedes hacer muchísimo dinero. Entonces, para esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de Dogecoin y sobre todo el futuro de esta criptomoneda, ya que la narrativa de Dogecoin es espectacular, ya que es muy fácil de predecir y que nos hemos beneficiado a lo largo de las últimas ocasiones. Y no me estoy inventando nada, de hecho os quiero compartir ahora mismo diferentes narrativas, diferentes eventos fundamentales que han hecho que el token de Dogecoin haya explotado. El primero fue con la compra de Twitter por Elon Musk. Dogecoin subió. También tras el cambio del logo de Twitter a Doge, también subió. Y tras el cambio del nombre de Twitter hacia x.com, también ha subido. Y de hecho ahí hemos podido identificar una narrativa muy buena, y es que todos los tokens, aunque fueran memecoins o shitcoins que tuvieran algo de relación con Elon Musk o con una X, se han visto pumpeados. De hecho hay muchos que han hecho un 300%, 400% en las últimas horas, por lo que son cifras escandalosas. Y es por este motivo que he invertido en Dogecoin, por las narrativas y eventos fundamentales que han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. Ya que desde el último acontecimiento de Twitter, Dogecoin subió en torno a un 16%. Y para que veáis que no me estoy inventando nada, aquí tenéis una captura de pantalla de la compra de Doge recientemente. Y existe una hipótesis que tengo en mi cabeza, pero que creo que también muchos de vosotros podréis considerar, y es que tarde o temprano Twitter se quiere convertir en un WeChat, ¿vale? Lo que pasa es que al final WeChat es para China, no ha salido de ese grandísimo país, pero sí que es cierto que fuera de China Twitter podría ser algo bastante parecido a WeChat, donde tú podrías hacer intercambios P2P a diferentes personas. Es decir, que tú que estás viendo ahora mismo el vídeo, con mi usuario de Twitter me podrías enviar dinero y yo te lo podría enviar a ti. Entonces, dándole vueltas a realmente qué criptomonedas se podrían utilizar como métodos de pago, estuve pensando que las monedas estables sería algo bastante inteligente de aplicar. Pero por otro lado, sí que es cierto que existe una opción con bastante porcentaje de posibilidades de que pueda ser Dogecoin también la criptomoneda que se pueda integrar para poder tener diferentes beneficios dentro de Twitter. Imagínate que tú, para poder comprar el verificado, lo pudieses hacer con Dogecoin, o por ejemplo para tener diferentes funcionalidades dentro de Twitter tuvieses que stakear Dogecoin. Es decir, hay tantas opciones encima de la mesa con Dogecoin a pensar de que la criptomoneda pueda subir, que al final es por ese motivo principal que decidí invertir. No simplemente fue para especular, sino por invertir con un razonamiento previo. Y Elon Musk está completamente seguro que su plan no debería de fallar. De hecho, compartió esta información en los medios, donde decía que si se hace bien, X se convertiría en la mitad del sistema financiero global, detrás de WeChat. Esto es una locura, es muchísimo dinero. Ahora mismo con el verificado de Twitter pues han generado muchísimo dinero, pues imaginaros más hacia adelante. De hecho, lo que ha hecho Instagram es copiar el verificado de Twitter. Tú ahora mismo en Instagram puedes pagar y tener el verificado, tener tu estatus, pero es que Twitter fue el primero en hacerlo, por lo que creo que Twitter poco a poco irá cogiendo ese protagonismo. Todos los movimientos que está haciendo Elon Musk están pensados, sobre todo porque al final SpaceX, Tesla, Starlink son empresas con un gran reconocimiento global y que están aportando muchísimo a la humanidad. Y el más reciente con Neuralink, que es una maldita locura, o sea, son chips ya que te permiten, si eres una persona que no puedes andar, volver a andar. Entonces estamos yendo hacia una dirección donde Elon Musk, cosa que toca, cosa que explota. Entonces, si siempre ha tenido esa afinidad con Dogecoin, ¿quién no te dice que pueda subir? Obviamente esto es simplemente mi propio análisis, pero viendo todas las variables de encima de la mesa, creo que es más factible de que pueda subir que de que pueda caer. Y si nos vamos a los gráficos, como estáis viendo en pantalla, Dogecoin en gráfico semanal
se ve clarísimamente cómo tenemos esta zona de soporte y sobre todo una diagonal bajista que está marcando estos máximos decrecientes, pero es que estamos muy cerquita de realmente ver una posible ruptura. Obviamente, si el precio vuelve a decaer, no hay ningún tipo de problema, ya que estamos comprando prácticamente a unos mínimos que podríamos encontrar en un 30% de caída, es decir, estamos muy abajo, por lo que el risk reward es totalmente alto. No tenemos nada que nos pueda frenar, podemos hacer un 800% con una inversión de Dogecoin. Y quiero dejar claro de que esto no es un consejo financiero, esta es mi reflexión, pero la quería compartir ya que estoy viendo una gran lógica en esta inversión. En cambio, si vamos un poquito más a gráfico diario, nos damos cuenta de que esa diagonal ya se está rompiendo y también estamos muy cerquita de ver un cruce de medias móviles, tanto de 50 como de 200, algo más significativa. Pero sí que es cierto que en el gráfico de Dogecoin contra USDT no veo gran información, donde veo mucha información es en el Dogecoin contra BTC. Ya sabéis que las criptomonedas funcionan por fluctuaciones, las ballenas pumpean Bitcoin, cuando ya tienen Bitcoin arriba lo que hacen es sacar el dinero de Bitcoin, lo venden y mueven el dinero a Dogecoin para subir, ganar dinero y volver a sacar el dinero en USDTs y meterlo a Bitcoin, compran Bitcoin, vuelven a subir Bitcoin, venden a USDTs, compran Dogecoin, entonces van haciendo estas fluctuaciones de dinero. Por eso las ballenas, veis que hacen subida, venden. ¿Por qué? Porque lo meten en Bitcoin, hacen dinero con Bitcoin y vuelven a entrar, entonces hacen dinero, vuelven a salir. ¿Y qué están haciendo siempre este tipo de movimientos en rango? Entonces, cuando vimos esa ruptura, yo lo que pensé directamente es que se puede replicar prácticamente lo que se hizo desde 2014 hasta 2021, que es comprar en los mínimos y vender en los máximos, porque esta narrativa de Dogecoin se ha repetido desde hace muchísimo tiempo, donde siempre que toca un nivel de soporte el precio se dispara. Entonces, sumando el análisis técnico de Dogecoin contra USDT y de Dogecoin contra BTC, que me hace pensar de que realmente podemos ver una subida contundente, le sumamos lo de Elon Musk con Twitter y con la opción de que se quieren convertir en el segundo mayor sistema financiero global, pues me dan muchas razones por pensar de que Dogecoin puede acabar llegando a tocar el cielo. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, un vídeo totalmente distinto, pero sabéis que al final no solamente nos ceñimos al análisis más responsable con Bitcoin, sino que también intento compartir pues mis reflexiones y que también me deis feedback sobre lo que vosotros estáis viendo en los gráficos. Si queréis más información me podéis seguir en Instagram y también en mi grupo de Telegram. Esto es todo en Solito, de hasta luego, chao.